Nico, ¿quién era ese tipo, Leonardo Fabio? Leonardo Fabio, el que todos conocemos, una persona mucho más sencilla de lo que la gente se imagina, con una gran picardía, un alma enorme, un muchacho de pueblo, un muchacho muy de pueblo, que nunca se alejó de sus orígenes en ningún momento. Ese es Leonardo Fabio. ¿Te cantaba canciones de cuna? Sí. ¿Y? Me acuerdo... ¿Así cantaba así como el vozarrón no. o se calmaba un poco? Me cantaba, decía, qué bonito, qué bonito, qué bonito es Nicolás. Si parece un dibujito de mamita y de papá, qué bonito. Y así me cantaba. Pero así no te dormís. La pasábamos muy bien. Es la marcha eso. ¿Sí? Estaba inspirado en Obladi, Oblada. Okay. ¿Qué escuchaban cuando vos eras chiquito? De todo. En mi casa estaba Revolver de los Beatles, el disco de Almendra, bueno, un montón de cantantes. La radio. Claro, tu infancia como dividida. Vos nacés en Buenos Aires, pero tiene el exilio interior después, ¿no? No. Yo nazco acá en Buenos Aires, pero mi mamá era de La Plata. Entonces, mi primera infancia es en La Plata. Primera infancia, pero 2 años, ¿cuánto? No, desde que nací. O sea, nací en Buenos Aires. Sí. Nací en Buenos Aires. Mi papá tenía, digamos, y mi mamá... la sede comercial, digamos, sí. El centro, no sé cómo explicarlo. Sí, acá en Buenos Aires, pero nosotros éramos de La Plata, a ver, sí. En una época inclusive vivíamos con mis abuelos, mis abuelos maternos. Mis abuelos maternos eran de Tolosa, ahí fue mi primera infancia. Ajá. Mi abuelo era obrero de la fábrica de vidrio, de Rigoló. Sí. Y Leonardo iba y venía a la ciudad. Claro, iba y venía y a veces mi mamá lo acompañaba. Y yo me quedaba con mis abuelos feliz. O sea, mis abuelos, me separaban de mis abuelos un día, cuando me iba me agarraba fiebre. Yo, la casa de los tatos, de mis tatos. Claro. La tata y el tato. Claro. Pero, así que no es que sufría porque mis papás iban a cantar o lo que fuera. No, al contrario. Pero eso no duró mucho, digamos. Yo desde muy chiquito vi a mi papá subir un micro con los músicos, pim, pum, pam, en todo el ajetreo, pero eso no duró mucho. Ya cuando yo tenía 3 años él ya estaba prohibido. Claro, ahí sufrieron el exilio interno, eso es lo que digo. Sí, solamente cantó una vez para mi escuela en la República de los Niños, que me pidieron las maestras si no podía venir mi papá a cantar. Estaba prohibidísimo mi papá. Sí. Obviamente esto era para la escuela nada más. Y yo iba gritando por la ventana del auto, ¡viva Leonardo Fabio! De lo contento que estaba porque mi papá iba a cantar. Y yo nunca lo había visto cantar. Claro. Esa vez con mis amiguitos, con mis compañeritas, sí. Compañeritos, y estábamos, y las maestras y todo, y yo veo a mi papá sobre un escenario cantando con su grupo, y yo estaba, bueno, volando de emoción. Pero después de eso, esa fue la única vez que lo vi cantar. Después de ahí, nos vamos, primero, antes de ir a Mendoza, yo cumplo 5 años y nos vamos para México, a DF. Tenía laburo ahí él. Claro. Un año estuvimos, sí, en Latinoamérica, las puertas abiertas de todo. Entonces, estuvimos un año. Volvimos y de nuevo a Gonet, primero Tolosa, la casita de mis abuelos, después mis abuelos se mudan a Gonet, mi papá compra una casa en Gonet y para que mi mamá se quede ahí, ya venían épocas raras, entonces la familia se une para cuidarse. Después de ahí vamos a... ¿Cómo se llama? Nos vamos a Mendoza. Nos vamos a Mendoza. Mi papá, con los últimos ahorros, la última plata que le quedaba, se mete en el medio del desierto, 18 kilómetros adentro en las Catitas, pleno desierto. No había agua, no había nada, y se le ocurre armar un pozo
y armar un lago y para regar el viñedo. Okay. O sea, ya llegamos nosotros a Mendoza, una casa preciosa. Mi papá y mi mamá ya estaban allá. Mi mamá me contaba por teléfono, yo estaba con mis abuelos acá, habíamos vuelto de México. La casa donde vamos a vivir es hermosa, me decía mi mamá. Y había vid, ahí había vid. Claro. Y me vienen a buscar, me llevan a Mendoza, llegamos a Mendoza y al poco tiempo de estar instalados en la casa de la calle Rodríguez 78, en Mendoza, llegamos un jueves. El sábado estábamos en el coche yendo a Las Catitas. ¿Zona de la infancia de Leonardo? Nacimiento de mi papá, Las Catitas. Totalmente. La infancia fue en Luján, entre Luján y Mendoza. Okay. Y Tupungato. Claro. Pero un paisaje parecido, ¿no? Sí, parecido. Esto, sí. Sí, bueno. él quería hacer una película, El Mantel de Hule. El Mantel de Hule, sí. ¿No? Sí, yo lo conocí ahí a él. Igual, si vos ves los cielos de Aniceto, sí. las tormentas esas de verano con esas alamedas, eso lo vas a ver en Las Catitas. Claro. Bueno, ¿y en Las Catitas fuiste feliz? Andaba a caballo, teníamos una yegua mansa, hermosa, con todos los nenes de los hijos. Vivían una familia con nosotros. En 2 casitas iguales en el viñedo. Era Juan y Pirincha, Juan Romo y Pirincha, su señora, y sus hijos. El Nacho, el César, el Negrito, el Caruso. Nacho, César, Negrito y Caruso, ellos. Y nosotros, y ellos eran como mis hermanitos. Entonces, y de noche Juan Romo prendía el tractor y nos íbamos a pasear. Juan, mi papá lo quería mucho a Juan. Claro. Muchísimo. ¿Y tu casa era musical? Sí, obvio. ¿Sí? Y mi pero papá tu viejo ahí trajinaba mucho el campo. ¿Qué es lo que hacía en ese exilio interior? Sí. En ese momento éramos muy felices. Muy felices, porque... Bueno, mi papá tocaba, tenía la tristeza donde nacen esas canciones como Si mi guitarra canta como canta, o Es sobre lo judío, o canciones como Bebamos buen amigo. Empiezan a nacer ahí porque él ya sabía que nos íbamos, y ellos sabían, digamos. Claro. Y éramos muy felices en ese viñedo. Claro. Y entre Mendoza y Las Catitas, yendo y viniendo. Yo viví una niñez extasiada de colores. Sí. ¿Y de canto? El canto pues era natural. ¿De dónde salís vos? El canto era natural porque mi papá tocaba milongas, mi mamá también. A la tarde siempre aparecía la guitarra entre nosotros en familia. Sí. Después los fines de semana hacíamos asados cada 15 días. Mi papá armaba un asado para todos los obreros del viñedo y venían los guitarreros del pueblo. ¿Y tenía como conexión con la música mendocina? Recontracuyano. ¿Y qué era lo que le atraía? ¿Qué era lo que cantaba? ¿Qué repertorio tenía? Mi papá es un cuyano, entonces cantaba sus canciones, se ponía a cantar él sus canciones, las milongas que estaba haciendo en aquellos momentos. Pero él más disfrutaba de irse a tomar, por ejemplo, al barcito del pueblo, el bar del Chiquito Panza, por ejemplo, que hasta el día de hoy está. Y les mando, si esto llega a salir al aire, un beso grande a toda la gente de Las Catitas. Ya iremos a Las Catitas. Sí, bueno, allá llegás y ya vas al bar del Chiquito y ya aparece toda la gente. Entonces, mi casa era muy musical. Mi mamá también tocaba la guitarra, cantaba canciones de Violeta Parra. A mí la música me llega por otro lado, porque yo a mi papá, digamos, primero lo conocí como el cantante. Es más, estaba prohibido. La vez que lo veo cantar en la República de los Niños fue para mí algo maravilloso. No, la música a mí me llega por otro lado. Y después empiezo a entender la dimensión de mi papá. ¿No es cierto? Ya después vienen las giras, cuando nos vamos... Pero la dimensión vos la tomás como el cantor, como el cantante, el cantautor, el chansonnier, o tenías
como, digamos, el total de Leonardo, que era un cineasta conocido, que había hecho películas de éxito? Son preguntas demasiado, como parece, disculpame, pero para mí es mucho más natural y más sencilla la cosa. No dije el cantante, el de esto, el cineasta. El autor general. Mi papá siempre, mi mamá cuando no podíamos ver yo de chico las canciones, las películas, porque yo las películas las veo a partir de los 9 años, puedo ver por primera vez Nazareno, que ya salen los VHS. Después vi Juan Moreira y a lo último ya las pude ver en pantalla grande finalmente, porque mi papá, ya te digo, estaba prohibido, esas películas casi se pierden para siempre porque la orden era incinerar toda la obra de Leonardo Fabio. Claro. Entonces yo de a poco iba, digamos, viendo su cine, pero mi mamá ya me lo había contado todo y a mí mi mamá me contaba cómo Juan Moreira jugaba al truco con la muerte. Y yo era chiquito y hacía dibujos, que, por ejemplo, donde está Juan Moreira, te hablo del dibujo de un niño con marcador. Total. Está Juan Moreira sentado en una mesa en el campo y se ve una alameda, como las alamedas que yo veía en las catitas también, y que venía una señora así como me la describía mi mamá, y era el dibujo del juego con la muerte con Moreira. Claro. Y para ser visto desde la percepción de un niño era muy parecido a lo que después... Claro, la película la viste antes de verla. Claro. Eso es impresionante. Hiciste un storyboard. La música la escuché desde el vientre de mi mamá. Claro. Y entonces era muy natural todo en casa. ¿Y la película cuando la viste, la Juan Moreira, es muy distinta a lo que habías imaginado? No, era como que la conocía de toda la vida. Pero los paisajes eran otros. Pero no la vi con ojo crítico, no me puse a ver, esto tiene... Era lo que yo me imaginaba de lo que era Juan Moreira, lo que a mí me había contado mi mamá siempre. O sea, es como que la vi de principio a fin, ya conocía la música. Era lo que yo había visto, era como que ya no sé cómo explicarlo, pero es así. Claro. ¿La música la conocías porque la había hecho Pocho Leyes, no? No, la conocía porque era un presente. Toda la gente que trabajó con mi papá, las músicas de esas películas, estuvieron siempre presentes en casa. Pocho no se fue de la vida de mi papá. Claro. Ni todos sus amigos, Jorge Candia, la gente con la que trabajó, no se fue de la vida de mi papá. Se quedó para siempre. Entonces yo ya conocía todo ese mundo desde adentro. ¿Y cuándo empezaste a entender las canciones de tu papá? No a entenderlas. No, está bien. Primero te entran por el oído. No, las canciones de mi papá son muy sencillas de entender. Esto es blanco, esto es negro. ¿Está? Entonces, no hay mucho que decir, el acorde que hizo, o mirá que acá metí una metáfora, no la veo desde ahí. Eran canciones que mi papá cantaba en mi casa, algunas que no son las que más repercusión tuvieron, y después otras que él cantaba sobre el escenario, y después con los años lo empiezo a acompañar en las giras. Sí. Y era mi papá cantando esas canciones que le gustaban a la gente, canciones que yo escuchaba desde chico, en discos que habían en mi casa, y por ahí yo mismo los ponía. Había un disco que cuando lo das vuelta se ve una foto de mi papá así, que está así, y se ven las siluetas como en blanco y todo el fondo negro y como si estuviera cortado. Sí. Yo tenía alrededor de 4 años y era un ritual mío de todos los días, al menos 15 minutos por día, agarrar ese disco, mirar así, pensar que a mi papá lo habían cortado para tomarle esa foto y ponerme a llorar durante 15 minutos, pero como descosido, ¿entendés? Y bueno, y lo sentía desde... Si lo veo hoy desde la adultez, lo sentía creo que sentía lo que sentía el resto de la gente cuando lo escuchaba, no sé, esa voz como que suena como un relámpago, también como si fuera como no sé, muchas imágenes me vienen en la cabeza que no te las puedo describir con palabras, pero estaba siempre ahí, yo me había iniciado en la música por otro lado, pero algo muy parecido, yo me inicié, a mí se me despierta la lamparita cuando veo el primer Elvis Presley. Que después yo veo, y que hoy me doy cuenta que era un tipo muy parecido a mi papá. También, pueblerino, de pueblo, un tipo muy humilde, ¿viste? Ahí te capta la música. Ahí me capta la música. ¿Y después te capta acompañar a tu papá? Por supuesto. ¿Cómo fue el primer escenario? El primer escenario lo tendría, antes de que lo prohibieran, tendría 2 años, 3 años. 3 años. ¿Antes de la escuela? Antes de la escuela, así que ni siquiera lo vi cantar. Me subieron al escenario para que salude al público y yo vi un montón de gente y me dio vergüenza y me di vuelta y me abracé a mi papá y la gente, ¡ay, qué divino! Aplausos. Y después ya de eso lo prohibieron y no estuve yo en ese ambiente de chico.
Después, cuando nos vamos de gira, mi papá tocaba en lugares... A ver, cuando nos vamos a México, mi papá cantaba en lugares donde por ahí la entrada era bastante... Era una gran figura, siempre lo fue. Pero él recupera la popularidad y los estadios, por ejemplo, cuando digamos, su legado quedó. Él cuando se va a Latinoamérica descubre que no había sido una moda que duró un año, sino que se siguen escuchando sus canciones. Y mi papá se sorprende de eso. Ahí es cuando decide que nos tenemos que ir a México, porque él desde México no nos vamos a quedar solos tanto tiempo, digamos, esperando la primera gira que hizo, que se fue con un guitarrista Freddy solo, duró 6 meses. Y nosotros nos quedamos con mi mamá y con la gente nuestra del viñedo. Medio año ahí solo, claro, sin papá. Pero mi papá cuando volvió, dijo, nos tenemos que ir a México porque ahí va a ser, yo voy a poder hacer pie. Claro. Carolita, vos me vas a acompañar. Tu mamá va a Colombia, puedo ir a Colombia, hacer una gira 20 días, volver y estar con ustedes 15 días, ir acá, Cuando mi papá se va esos 6 meses, 7 meses, le deja a los obreros del viñedo, les dice, muchachos, yo a ustedes los banqué muchas veces, ahora ustedes me van a tener que bancar a mí. Yo me voy durante 6 o 7 meses y no les voy a poder pagar sus sueldos, pero yo les voy a dejar una cuenta corriente abierta en el supermercado de Chacha, una señora, la familia González, les mando un beso, seguramente van a estar viendo el programa, para que ustedes saquen todo lo que necesitan, comida, todo. Cuando yo vuelva, les dijo, les voy a descontar lo que sacaron y les voy a pagar los sueldos. Sí, don Leonardo, no se da problema. El hecho de que mi papá se va de gira, vuelve, y le enterneció tanto el corazón ver cómo habían cuidado. Claro, le cuidaron cómo le cuidaron, que les pagó la deuda en el mercado de todo lo que habían sacado y les pagó los sueldos sin descontarles nada. Claro. Y toda esa gente, imagínate, hasta el día de hoy, cuando me he encontrado con el Cachimba, con Juan bueno, Juan era nuestra familia, viste, lágrimas en los ojos, de mucha emoción, sentimiento muy... bueno, yo llego a las catitas, por ejemplo, y venía yo con el negrito Romo, que es uno de mis hermanitos, y pasa otro por ahí desde un canal, ahí van los hermanitos, viste, ahí van los hermanitos, y el Nico, viste, y yo soy el Nico. Llegó el Nico, che, veniste Nico. Eso, soy el Nico allá. ¿Y a qué le cantaba tu papá? A la vida, al amor, al dolor de la gente. ¿Y cómo se llevaba con el ambiente musical? ¿Qué te contó él? ¿Qué ambiente musical? El ambiente musical popular, ¿no? Cuando él tenía mucho éxito como cantor. Sí, él quería mucho a Sandro, a Leodán, pues también lo veía reflejados en sus mismos orígenes. Siempre entendió mucho de la vida, de todo, y nunca fue farandulero, o sea, nunca estuvimos con la farándula metidos, jamás, ¿viste? Miami, yate... Era familiero. Claro, familiero, y inclusive las giras eran muy lindas. Era ir trabajando, ir de pueblo en pueblo, hasta llegar al teatro de una ciudad. Llegabas a la ciudad, ya llegabas al teatro, después a la otra ciudad, entre ciudad y ciudad, los pueblitos, lugares muy humildes, cero descontrol, cero joda. A ver, era ir de gira, mi papá adelante al lado del chofer, y la pasábamos muy bien. Y yo iba con los muchachos cargando los equipos y era feliz, inmensamente feliz, imagínate. ¿Y cuándo él interrumpe lo musical? ¿Vos te acordás? Nunca lo interrumpió. No, ni para hacer películas. Sí, mientras filmaba, cuando cantaba. No. Ahí, pero allí hacía un corte. No se internaba corte a filmar. Sí, y cuando se internaba a grabar. Y cuando salía de gira, se internaba en la gira. Era eso, no es que uno o el otro... y es mentira eso que dicen que él cantaba para ganar plata, porque para filmar, eso es mentira. Eso es una mentira absoluta. Pues desmitificala. La estamos desmitificando. Amaba el canto, le encantaba salir de gira, era otro mundo, él lo disfrutaba de otra manera, y el mundo del cine, cuando
Él filmaba, lo disfrutaba de otra manera, tenía más embates, tenía que pelearse con más gente, que le hizo le quiso meter muchas zancadillas, bueno, a todo, a la música, a todo. Pero como eran producciones mucho más grandes, no es lo mismo un grupo de 5 músicos, claro, una producción cinematográfica. Claro, que dirigir, claro. Aparte de dirigir, hablamos de producción, no es lo mismo. Sí, sí. Sí, no, dirigir integralmente la producción, estar atento a todas las... Sí, que si te a todos los departamentos, los fondos que necesitas, que te dijeron todo, que te iban a dar, y no le... el cine ya es una cosa mucho más, viste, es tremenda, pero en el sentido de por la gente, sí, que te puede llegar a poner trabas en el camino. La nominación al Oscar se la secuestraron, él no se enteró. Y está en el Museo de Avellaneda. Contá eso. Está en el Museo de Avellaneda, la nominación al Oscar apareció después de un montón de tiempo. ¿Por cuál película? Nazareno Cruz y el Lobo. A él nunca le había llegado, cuando le llega, me lo regaló, bueno, yo lo llevé al museo después. Y esto le digo, llévatelo, me dijo, así era él. Lo llevé al museo, pero también, por ejemplo, en Colombia, después hay un libro Sin Renunciamientos, que hicieron unos chicos estudiantes de cine maravilloso. Ah, un estudio del cine. Un estudio del cine, pero se fueron a las catitas y estuvieron con toda la gente que yo te conté en el libro, que yo te conté. Y en el libro están todos. Y hay una cosa que yo no sabía, en el Festival de Cine de Cartagena fue un militar a recibir los premios de Leonardo Fabio, por Nazareno también. Y el tipo, que mi papá seguramente no había estado enterado de ese festival, y hay una nota del diario que dice: nos llamó la atención la actitud del teniente coronel, no sé qué rango tenía, ni me acuerdo ahora el nombre, está en ese libro, que dice que el tipo se paró en un momento dado de la sala y se fue. Venía Nazareno ganando mejor actor, mejor guión, mejor iluminación, mejor esto de reparto, mejor música, mejor... Y el tipo no aguantó, y se fue. No lo soportó y se fue, porque la idea era que tampoco mi papá se enterara. Claro. Yendo, antes de que agarres tu guitarra. No, la guitarra la tengo conmigo siempre. Yendo, partiendo un poquito el tema en el film. En el tema cine, que te debes haber visto todo y muchas veces, ¿cuáles son tus predilectas? No te enojes, pero no debe haber. Yo sé que es un todo, Leonardo. Es un todo, pero Juan Moreira. Y no me gusta poner una... A veces soñar. Mira. Nazareno, todas. No puedo poner... Es como decir... cierto, la silla. A no ser que sea tu... Todas, no sé que sea tu percusión. Aniceto, por ejemplo, cuando vi a Aniceto no... ¿Aniceto la primera? No, la segunda. Esta. Esta. La de Piquín. Quedé asombrado ante tanta belleza, ante tanto milagro. Que la viste en el estreno. Sí. Esa sí la viste en el estreno, ¿no? Sí. Y la vi un poco asustado, porque una canción mía cierra Aniceto. Canción de juventud. Entonces cuando empiezo a ver todo ese ¿cómo se diría? Como ese volcán, ese mar, ese océano furioso, dije, ¿viste? Y me temblaba todo. ¿Por qué te crees que hizo un musical con Aniceto? Yo creo que él... porque él hacía lo que quería. Porque él de repente dijo... Venía viendo ballet hace muchos años y ya le venía viendo y ya venía pensando y ya venía hace rato. Porque mi papá era un creativo constante. A ver, su creación era constante. El cuento nuestro de Buenas noches en Mendoza, mi papá nos reunía a mis amiguitos, y nos contaba escenas de Severino y Giovanni. Claro, que era una película que quería hacer. Claro, y nosotros así escuchando, ¿viste? Entonces yo de chiquito ya sabía la historia de Severino y Giovanni, que venía por las terrazas, ¿viste?
y se encontraba con Paulina Scarfoy, había un romance hermoso y entonces así, ay, acá suena esta música y acá suena... Así, eso. Y como en No ese... era una división, viste, hasta acá trabajé, ahora nos sentamos a la mesa y comemos. No, era todo, era un eso. todo. Pero Era un también todo. en ese todo está el compromiso político. El compromiso con la gente, el compromiso con su pueblo, el compromiso con el amor, por lo que para él significaba el amor hacia la gente. Compromiso político, obvio que sí. Es eso mismo, o sea, pero desde el amor a una causa que él se enamoró, Sí. porque él vio que la gente iba a estar mejor, que la gente podía estar mejor, Claro. ¿viste? Y así como fue en eso, fue en todo. No es uno para una cosa, otro para la otra. En todo. Y cuando cantas sus canciones, ¿pensás en el momento en que él la creó? Como cuál fue la musa, si fue el pueblo, si fue una chica, si fue tu mami. Yo simplemente, a ver, lo vi creando tantas canciones. Ah, Y él estaba ahí creando. creando desde la guitarra. De la guitarra, las iba como amasando. Las iba como amasando. Cantando. Las iba cantando, las iba cantando, las iba cantando, las iba cantando. Ah. En las tardes en casa se ponía a tocar. Y yo me pasa que cuando estoy en mi casa y llega la noche y me pongo a tocar canciones y me pongo saco la guitarra y porque soy de difícil dormir, o sea, tengo... Te cuesta dormir. Sí, pero eso lo pensé hasta hace un tiempo. Hasta que dije, no es que me cueste dormir, yo soy noctámbulo. Y a la noche, cuando no hay más ruido de la ciudad, de las bocinas, etcétera, es cuando me da por de pronto sacar la guitarra y empezar. Y entre las canciones que voy tocando, van apareciendo las canciones de mi papá, van apareciendo las canciones de mis amigos. Y qué mejor que estar cerca mío y de mis seres queridos que a través de una canción. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo. Quizás soy yo, recordarás que así era yo, que así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, cobíjalo, protégelo, contágiale el calor, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás que así era yo, que así era yo. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carné, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más. Llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carné, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y
nada y nada más. Muchas gracias. A vos, Rep. Encadename Dije, otra. si vengo, no voy a lo de Rep sin mi guitarra. Cuando voy a la casa de un artista voy con mi arte también a compartir. Y ya sé que era un todo tu papá y qué sé yo, pero una cosa, vos lo tuviste siempre en el hogar, pero ¿cómo lo sentías a él con esa fama? ¿Cómo sentías que era él con esa fama? ¿O era como otro tipo? Es muy raro de preguntar y es muy raro. Todo el mundo quiere saber algo más sobre los ídolos, sobre los íconos. Todo el mundo quiere saber cuál es el secreto. Es Dios. Es Dios que dice, vos vas a hacer. Te voy a decir algo. Me duele mucho ir a ver una película como la de Elvis Presley y que el cine esté casi vacío. ¿Viste? Otro tocado por Dios. ¿En qué me hacen acordar? Su humildad. Y lo digo porque me duele lo que está pasando culturalmente, que la gente esté tan dormida. Mi papá era un hombre muy feliz en el viñedo de Las Catitas, era uno más de los obreros, era don Leonardo. Y no me digas don Leonardo, yo soy tu hermano. Entonces, creo que la gente está muy dormida. Por eso, esto que te digo de la película de él, de buscarle, son tan sencillos estos hombres. Son los hombres más sencillos que te puedas imaginar. Leonardo. Sí, pero Elvis también. ¿Viste? Era de la misma... Nunca perdió esa humildad, esa cosa de pueblo. Después pueden brillar sobre el escenario y convertirse... Pero siguen siendo los mismos. ¿Y por qué digo esto de la película de Elvis? Porque por eso traje esto, que yo quería que lo leamos acá. Que yo lo guardo, que fue cuando nació Aniceto. Es algo de San Sebastián, del Festival de Cine de San Sebastián. Léelo que dice en voz alta, vas a ver. El cineasta argentino Leonardo Fabio, autor de filmes como Nazareno Cruz y el Lobo y Gatica del Mono, fue homenajeado ayer en San Sebastián en un acto paralelo al Festival de Cine que se está celebrando en nuestra ciudad vasca. Organizada por el Instituto El Inca, en el acto se proyectó Aniceto, el último trabajo del director que permaneció apenas una semana en cartel en Argentina. La película fue ovacionada, bla, y después está el rótulo y recorte. Sí, lo tengo guardado para cuidarlo, pero la película fue ovacionada en San Sebastián, la película Aniceto, que solamente duró una semana en cartel en la Argentina. Tremendo. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo quería. Justo te digo, vengo a ver a Rep, que me cayó también. Voy a llevar mi guitarra, y justo estaba en mi casa, que tengo esto ahí, y digo, y esto también lo voy a llevar. Porque por eso mismo que te decía de lo que tenía que ver, en que Elvis y... que hay una cuestión de eso. Todo el mundo quiere saber algo más. Hay una parte de Leonardo Fabio que es como el muro de Juan Moreira, el muro de Aniceto al final también. Eso me lo hizo ver Alejandro Giuliani, fotógrafo de Aniceto. Que todo el mundo quiere como hurgar más allá de eso, pero está esa pared, esa misma pared de Juan Moreira, que Moreira no puede saltar, la misma pared que el Aniceto no puede saltar. Es verdad. Hay algo que todo el mundo quiere saber, pero de ahí no se pasa. Pero ¿no entendés que los que amamos la obra queremos saber más? ¿No te pasa a vos con creadores, creadoras, que querés saber más y de golpe te encontrás con el privilegio de alguien que lo conoció íntimamente? No, pero eso lo descubrís a través de la obra, lo descubrís a través de muchas de las acciones. Sí. Y ya te dije, conocerlo más, y te digo, el hombre más sencillo y pícaro que te puedas imaginar. ¿Entendés? El hombre, un cuyano pícaro como él solo. Le gustaban las charlas sencillas. No le gustaba ponerse a hablar viste, a veces veo charlas de grandes escritores que son tremendamente aburridas. Y a mi papá también le aburría. Le gustaba ver Rocky, por ejemplo. Le gustó mucho la película Dick Tracy. Claro. Le encantó Dick Tracy. Claro, lo popular. Mi papá era popular. Sí. Entonces, ¿vos también sos así? ¿Vos sos de... qué sé yo prefiero Qatar popular, digamos. De gustos populares. De gustos populares según lo que llamen popular. Bueno. Porque se ha confundido mucho lo popular con lo berreta. Porque Beethoven también es popular.
Sí, la canción del Chavo del Ocho es Beethoven, que también es popular. Entonces, ser popular significa ser parte de los orígenes. No, bueno, tu viejo es popular. Claro. ¿No? Sí, por supuesto, y un montón de cantantes que no son conocidos y poetas que andan por ahí son los poetas populares. Entonces, es el que estás haciendo es una belleza. Pero vos, viéndolo hasta el final de su vida, ¿él fue feliz con el reconocimiento que tuvo? Porque la verdad que se le ha reconocido en vida. Y él sabía quién era. Cuando él filma el final de Gatica, sí, él imaginó su propia despedida, a ver, del pueblo. No, él sabía quién era para la gente, él sabía quién era. Claro que lo sabía. Yo de chico, cuando no entendía mucho todavía del mundo y de la vida, le decía, papi, ¿por qué Julio Iglesias está por todos lados, en todas las revistas, y usted siendo quien es no? Hablaba de usted porque vivíamos en Pereira, y en Colombia, entonces allá se habla de usted. Claro. Y en casa siempre se habló de usted, una costumbre muy mendocina. Sí, sí. Sí. Yo decía, ¿por qué Julio Iglesias está por todos lados y yo usted no lo veo en todas esas revistas donde aparece Julio Iglesias? Y me decía, no, Niquito, cuando seas grande ya vas a entender. Entonces, él sabía quién era y por eso nunca se vendió, porque él estaba confiado en que estaba en la memoria, en el corazón de la gente. ¿Entendés? Entonces fue bien pagado. Claro que sí, pero por supuesto, él... yo a veces le decía, hablaba con él, y hablábamos sobre algún músico, cosas, le decía, mirábamos televisión, hacíamos zapping, nos poníamos, a ver, no es que me reunía con mi papá y iba a ver a Leonardo Fabio, que todo, era mi papá, entonces sí, mirábamos televisión, le digo, y hablábamos de cosas, le digo, ¿sabés que hay un cantante de rock, que es un tipo muy famoso, le digo, que podría venir a la Argentina y hacer mañana mismo un estadio si quisiera? ¿Qué hace en este programa de jurado un tipo en un programa? Y me dijo, porque son inseguros, porque piensan que se les va que lo que sembraron es pasajero, porque les han hecho creer eso. Es buenísimo eso, porque él sabía que era un clásico, claro, ¿no? Claro que sí, sí. Y de estos clásicos populares, musicales, que la gente te debe pedir, ¿cuál es el que más a vos te gusta? Todos. Los que más conocidos. De los más conocidos, sí. Todos. A ver, la música de mi papá es muy... A ver, la disfruto mucho, ya desde el lado musical la disfruto yo. Elegí una y cantala, please. Es un estilo popular, un estilo universal, popular, que puede ir desde la balada, al bolero, al rock and roll, clásico. Esta canción, aunque no la conozcas, aunque yo cante un par de estrofas nada más, un par de veces, ya te la vas a aprender. Oh, mi Carolina, oh, niña bonita, oh, mi Carolina, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Carolina, oh, niña bonita, oh, mi Carolina, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Te buscaré, y al encontrarte 1000 besos te daré, oh sí, y juro que jamás motivo le daré para que piense mal de mí. He comprobado al fin que no podré vivir sin Carolina. ¿Qué será de mí? Oh, mi Carolina, oh, niña bonita, oh, mi Carolina, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Así. Gracias. Gracias, Rey. Míralo.
Gracias, Rey. Che, Nico, ¿por qué te crees que seguimos hablando de Leonardo? Eso sí no te lo podría responder. Por el amor que sembró, por tanto amor que sembró. Porque, como te dije, porque es un tocado de Dios. Son esos hombres que nacieron para siempre. Esos hombres que nacieron para siempre. Se seguirá hablando por siempre de Leonardo Fabio. Total. Gracias, gracias. Gracias a vos. Esto es una belleza.